Buenos días, en estos momentos nos es un gusto poder presentar nuestro tema como equipo, titulado Evangelismo y Testificación como un estilo de vida. Nuestro equipo está conformado por Pircevita Aguilar, Daniel Gallardo, Irving Castro y su servidor Samuel Díaz. Hablar de este tema es un tema profundo. Como bien sabemos como cristianos, no solamente es estar registrados o nuestro nombre como miembros de una iglesia. Es una responsabilidad, es una tarea que tenemos como cristianos. La palabra de Dios nos menciona en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El ser llamados cristianos, tenemos también esta responsabilidad de compartir el amor de Dios a otras personas. ¿Pero de qué manera? Muchas veces nosotros no comprendemos o no hemos llegado a entender qué es testificación, qué es evangelismo. Testificación, quiero compartir con ustedes una definición, un concepto de ello. Dar testimonio de la verdad de Dios y de su obra en nuestras vidas. Es un llamado a ser testigo de su existencia, poder y salvación. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad y el deber de compartir con esas personas que aún no conocen de Dios. Podemos dividir en dos puntos importantes. ¿De qué manera podemos testificar? El primero es con palabras. Acercarnos con las personas y predicar la palabra, llevar la palabra con esas personas que no conocen de Dios. Predicar, hacer obras misioneras, campañas y otras cosas. Pero la segunda parte es muy importante también. Nuestro estilo de vida. ¿De qué manera nosotros vivimos, practicamos lo que nosotros predicamos? Entonces, un cristiano, un predicador o un miembro de nuestra iglesia debe de predicar, pero al mismo tiempo vivir lo que uno predica. Para que de esa manera las personas que todavía no conocen de Dios puedan de verdad comprender qué es lo que nosotros creemos y lo que estamos predicando. Cada uno de nosotros podemos cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado, cumpliendo y practicando estos dos puntos importantes. ¿Te has preguntado qué puedes hacer por Jesús y por la obra que te ha encomendado? Evangelizar a todo el mundo. Mientras estamos en este mundo que el Señor nos ha permitido, yo sé que le has encontrado un pretexto a esa interrogativa, pero déjame decirte a la luz de la palabra de Dios que no hay pretexto alguno. El Señor a ti y a mí nos ha capacitado, nos ha dado dones espirituales según a la medida de cada uno de nosotros. Y quiero llevarte a pensar en el libro de Romanos 12, 6 al 8. Escribe el apóstol Pablo de la siguiente manera: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El del servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Yo sé que te has de sentir identificado con alguno de estos dones, pero la pregunta es: ¿sabré emplearlo en la obra de Dios? ¿O lo estamos direccionando a una dirección contraria? Nuestro propósito aquí es alcanzar a otros y ayudar a que las personas vean a Jesús y puedan encontrar reposo para sus almas. No hay pretexto. Vuelvo a mencionar, tú y yo estamos capacitados por Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo podemos nosotros avanzar en la obra de la evangelización. Elena de White dice de la siguiente manera en el libro del Servicio Cristiano, en capítulo 1, en la página 28: el testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. ¿Cuál es tu estilo de vida hoy? Yo sé que el Señor te ha dotado de muchas aptitudes que puedes emplearlo en el servicio abnegado. Solo te falta compromiso. Comprométete con la misión.
con la misión que el Señor nos ha encomendado, de predicar, de evangelizar, de alcanzar a otros, de presentar el mensaje y un mensaje de salvación. No te olvides que venimos a este mundo para servir a la causa de Dios. Cabe mencionar que grandes personajes en la historia de la Biblia formaron parte de este servicio, y creo que tenemos aún más posibilidades hoy que las que tuvieron ellos antes. Podemos nosotros interactuar de diferentes maneras, usando todos los medios que podemos utilizar hoy en día, los medios de comunicación, los medios de las redes sociales. Entonces nosotros, al comprender cuál sea nuestra misión aquí, entenderemos y nos comprometeremos que la misión nos está esperando. A lo largo del estudio de la palabra de nuestro Dios, podemos encontrar a personas que testificaban a través de un estilo de vida, y uno de ellos es Tabita. Quiero invitarte a que vayamos allá en la Biblia, en el libro de Hechos, su capítulo 9, versículo 36, que dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas. ¿Sabes? Aquí a mí me da a entender algo. Tabita no andaba por ahí predicando, habiendo quizás su Biblia o algún libro que habla acerca de Jesús y predicaba a las demás personas. No, ella dice que hacía buenas obras, un estilo de vida que iba acorde a lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y sabes, cuando Jesús vino, en San Mateo 20:28 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Tabita estaba dando un servicio igual a otras personas, a través de estarle cosiendo, haciendo ropas y regalárselos a las viudas o a las personas que estaban necesitadas, que no tenían recursos. Ella lo hacía de esa manera. Pero ¿sabes qué sucede después? Tabita muere. Y entonces, cuando ella muere, escuchan de Pedro, y entonces van dos discípulos a buscar a Pedro y traen a Pedro al lugar donde ella se encontraba. Entonces, mira lo que sucede, versículo 39 del capítulo 9 de Hechos. Dice de la siguiente manera: Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Te imaginas que una persona hable bien de ti cuando tú ya no estás? ¿Te imaginas a una persona diciendo: yo cuando él estaba vivo, él hacía esto, hacía lo otro, todo por una buena causa? Las personas que recibieron algo de Tabita, ellas lloraban, en especial aquí específicamente las viudas eran quienes lloraban y decían, mostraban a Pedro todas las cosas que ellos habían recibido de Tabita. Un gran ejemplo de un buen estilo de vida. Ella no abría la palabra y empezaba a predicar a Jesús, no, ella lo demostraba a través de su vida. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos ahora, que a través de nuestro estilo de vida mostremos a Cristo Jesús en nosotros. Quizás no tengas ese don de poder abrir la palabra y predicar, pero sí puedes demostrarlo con un estilo de vida. Y Elena de White nos dice que para que Dorcas pudiera hacer todas estas cosas o ella pudiera tener éxito en lo que ella hacía, ella tenía una fidelidad paciente, basada en la oración y perseverancia, como lo que poseían estos santos de Dios es poco frecuente. Sin embargo, la iglesia no puede prosperar desprovista de ella. ¿Te imaginas una iglesia que no pase tiempo en oración y no tenga paciencia cuando quiere hacer la obra de Dios? No va a poder tener éxito. Pero Dorcas tuvo éxito y pudo obtener la fidelidad paciente porque ella se pasaba en oración y ella esperaba a Dios, tenía paciencia. Es por eso que de esa manera tú puedes tener un estilo de vida que testifica a Dios, pero tienes que pasar tiempo en oración y ser paciente a lo que tú le pides a Dios para que Él pueda obrar conforme a su voluntad. Quisiera que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué me responsabiliza a testificar de Cristo? Para ello vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, lo cual dice de la siguiente manera:
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Para ello quiero que analicemos dos puntos importantes de estos dos versículos. El primero encontrado en el versículo 9 que dice que nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos entender esto? Cristo Jesús vino a este mundo, trajo la luz por medio de él, murió por nosotros. Y es allí que vamos al siguiente punto, que es que hemos alcanzado la misericordia de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan maravilloso en nuestra vida? Porque es una esperanza para nosotros, pero esta esperanza también debe darse a conocer a las demás personas. Así como Dios, por medio de Cristo, nos demostró su amor, hoy nosotros debemos de demostrar ese mismo amor que sentimos testificando de Él. Quisiera que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos influyendo en otros? ¿Y qué le transmitimos? ¿Y por qué esta pregunta? Porque quizás tú y yo en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar cerca de alguien y preguntémonos qué impresión le hemos dado, qué ha visto en nosotros. ¿Hemos podido reflejar a Cristo Jesús o no? ¿Qué mensaje ha recibido por parte de nosotros? Veamos una pregunta más. ¿Cuál es el comportamiento con los demás? ¿Cómo es que ellos nos perciben si verdaderamente somos cristianos o no? Si verdaderamente somos seguidores de Cristo o no, si verdaderamente somos personas que aplicamos la palabra de Dios o no. Una pregunta más es, ¿reflejas a Jesús dentro de tu hogar? Como dice aquella frase, que podemos llegar a ser luz allá afuera, pero tinieblas en nuestro hogar. ¿Qué tan importante es que entendamos que primero también debemos de alcanzar nuestro hogar? Porque por medio de ello nosotros también podemos llegar a alcanzar a los demás. Y una pregunta más, ¿realmente estamos reflejando a Cristo? Y con esta pregunta quiero decirte una cosa. Hemos leído un versículo tan hermoso. Esa luz a la cual hemos sido llamados debe de resplandecer en nosotros. Si no resplandece, es porque todavía no hemos aceptado el llamado de Cristo Jesús a poder llegar y permanecer en esa luz. Quiero que veamos esto también que dice, estamos en un mundo que anhela y necesita ver cristianos que realmente reflejen la imagen de Jesús. Y por ello quiero que leamos lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué podemos ver al principio de este versículo? ¿Qué se nos invita a hacer? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si realmente nosotros queremos cumplir la misión, si realmente nosotros queremos llegar a tener éxito en la obra que se nos ha dado a hacer, necesitamos hacer una cosa primero, y es imitar a Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Siguiendo la palabra de Dios y todo el contenido que hay en ello. Por ello, te invito a que cada día puedas consagrar tu vida. Y así como podemos ver diferentes tipos de ejemplos de personas aquí en la Biblia que siguieron y testificaron de Cristo, nosotros vamos a poder llegar a ser como una de ellas. Hay muchas maneras, pero cada una de ellas es una oportunidad para que nosotros también podamos reflejar a Cristo Jesús. Dios te bendiga.